Bienvenido al cuarto capítulo de La Cruz Rota, una mirada apasionada sobre una institución que se sigue ofreciendo como imparcial, pero que ha sido cómplice de cada dictador con el que trabajó. En la descripción, acá abajo, te dejo los links a los capítulos anteriores, donde vas a poder ver que la Cruz Roja fue dócil con Mussolini, Hitler, Stalin, Mao Zedong y Kim Il-sung, siempre con una excusa fundamental. Ellos querían ayudar, pero los dictadores no los dejaban. Nunca dijeron nada de las barbaridades cometidas por los tiranos. Decían que de esta manera, al menos, aunque fuera poquito, podían hacer algo por esa gente, pero en realidad lo que hacían era por su propia supervivencia. En el caso de hoy, dieron un paso más. Acá no tenían la excusa de que una dictadura los obligaba. Acá eligieron ser compinches de un gobierno aliado, el francés. El resultado fue una complicidad activa que costó miles de vidas y que demostró el verdadero precio de la discreción. Pero al final, a la Cruz Roja le salió mal, muy mal. Es lo que te voy a contar ahora. En 1830, Francia tomó lo que sería Argelia, ahí al norte de África, como estamos viendo. Pero no como una colonia. No decían Argelia es una colonia de África. Simplemente decían territorio francés. Dato que no es menor. Por supuesto, llegó el momento en que los argelinos dijeron somos argelinos, no somos franceses. Así, el 1 de noviembre de 1954, el Frente de Liberación Nacional lanzó 70 ataques coordinados no solo contra el poder francés, o sea, comisarías o cuarteles, sino también contra ciudadanos europeos, ciudadanos franceses que vivían en Argelia. North Africa is aflame with civil war, which from day to day grows in intensity. ¿Qué hizo Francia? Dijo que como Argelia era Francia, no había ninguna guerra de descolonización y que ellos tenían todo el derecho de mantener el orden, o sea, de reprimir a criminales comunes, que esos eran para el gobierno francés los integrantes del Frente de Liberación Nacional. Políticos muy importantes, como el entonces ministro de Justicia François Mitterrand, fueron la voz de esa negación. Mitterrand sostuvo que los combatientes del Frente de Liberación Nacional no eran prisioneros de guerra. Esto, ¿qué significaba? Bueno, que no había prisioneros de guerra como estaba previsto en el famoso artículo 4 del Tercer Convenio de Ginebra. O sea, los tipos son terroristas. Yo le puedo hacer cualquier cosa sin que nadie se meta. Como en todos los países, la Cruz Roja Internacional tenía su filial francesa que, como las de las tiranías, solo se ocupó de los propios, obviando a los del otro bando. Fue solo un simple auxiliar del ejército colonial. Se despreocupó totalmente de los heridos y detenidos argelinos, rompiendo la imparcialidad de la cruz. Su emblema, que era el mismo del de Ginebra, se usó para dar un barniz de humanidad a las terribles violaciones a los derechos humanos de los franceses. Cuando la brutalidad se hizo innegable en 1956, el delegado de la Cruz Roja, Pierre Joly, pudo visitar centros de detención. No solo recibió testimonios, obtuvo pruebas directas que reportó a Ginebra a través de informes confidenciales demoledores. ¿Qué informó? Que la tortura era constante, sistemática, con descargas eléctricas o ahogamientos. No fue como en los campos de concentración en Alemania o en Corea del Norte, o las torturas de Corea del Norte, a donde la Cruz Roja tenía la excusa de que no podía llegar, los dictadores no le dejaban llegar. Acá la Cruz Roja tenía desde el comienzo toda la verdad en su escritorio de Ginebra. ¿Pero sabes qué hizo la Cruz Roja? Nada. Así fue entonces que rompió el principio de humanidad al no prevenir o mitigar el sufrimiento de los argelinos. Entre salvar la vida de miles de torturados y salvarse, eligió salvarse. También rompió el principio de imparcialidad. No trataba de la misma manera a los prisioneros franceses que a los prisioneros argelinos. Su silencio jugó a favor de Francia. Y finalmente también rompió el principio de neutralidad, porque al no denunciar el crimen de un aliado occidental, la neutralidad de la Cruz Roja ya no fue un escudo ético, sino un escudo de encubrimiento que fue usado por el ejército francés. La Cruz Roja pagó con silencio el precio de no ser expulsado de Occidente, para no poner además en riesgo su financiación que venía de Occidente. Es más, mira, este dato es increíble y lo vas a ver con las fotos. Está todo documentado. Como todo lo que pasa en todos estos capítulos, está todo documentado. En junio del año 1956, la Cruz Roja publicó una serie de fotos de su visita al centro de detención de Dieppe, donde decían
que estamos viendo, las fotos decían: las críticas que a veces aparecen en la prensa sobre Diorf no nos parecen del todo justificadas. Ciertamente, Diorf tiene el aspecto de un campo de internamiento, pero con algunas mejoras, la situación ahí podría llegar a ser satisfactoria. Incluso ahora, las condiciones de detención nos parecen bastante humanas. Este es el sello de humanidad que le ponía la Cruz Roja al sitio en donde nacieron las torturas más famosas de la segunda parte del siglo XX, las más oscuras, torturas que incluso se usaron en la dictadura argentina y en toda Latinoamérica. Fue como una escuela. Pero no hay mal que dure 100 años, ni Cruz Roja que la aguante. Ya te lo cuento, porque viene la gran caída de la Cruz Roja en aquel momento. Pero antes tengo que hacerte un pedido. Todo lo que ves en este canal es artesanal e independiente. Yo solo, con mi experiencia de 40 años de periodismo, pienso los temas, los investigo, la grabo, lo edito, te lo cuento y contesto los mensajes que están acá abajo. Lo único que cobro es por las visualizaciones, ya que YouTube pone publicidades en mis videos y yo cobro un poquito de ahí. Ahora bien, uno de los grandes anunciantes de YouTube, lo habrás visto, es la Cruz Roja. Obviamente no tengo publicidad de ello. Como tampoco acepto publicidades de sitios de juego online, los anunciantes se reducen bastante. No me quejo, es una decisión que tomo por mi libertad, como otras decisiones que he tomado. El trabajo me lleva tiempo y esfuerzo, pero lo hago con muchísimo gusto. Si te parece que este trabajo merece la pena, comentalo, dale like, recomendalo, suscríbete al canal y también, si podés, quizás para vos sea poco ser miembro del canal con una cifra que comienza en los 1.600 pesos mensuales, pero a mí me ayuda. También podés ayudarme desde Argentina en Mercado Pago y desde el mundo con PayPal entrando a este QR que ves acá. Todo lo que hagas me va a ayudar para poder seguir siendo artesanal, honesto, independiente, para cada tanto regalarte alguna película. Y ahora, esto era lo que quería decirte. Sigamos con el momento en que a la Cruz Roja todo le estalló. Como te decía, parecía que a la Cruz Roja había logrado su objetivo de ayudar a Francia y seguir siendo prestigiosa, pero 22 de marzo de 1957, la mentira de la Cruz Roja estalló en 1000 pedazos. En pleno apogeo de la batalla de Argel y de las torturas, un informe detallado y confidencial de la Cruz Roja Internacional, donde se documentaban las atrocidades francesas, no esa cosa que había hecho con las fotos que vimos recién, un informe muy detallado se filtró a la prensa. Todos supieron que la Cruz Roja sabía y decía otra cosa o no decía nada. El diario Le Monde fue uno de los principales medios que publicó extractos de ese informe. El periodista Henri Allaire, él mismo víctima de tortura, y otras voces de la izquierda francesa convirtieron lo que era un secreto diplomático en un escándalo internacional. Fue demoledor. El gobierno francés ya no podía negar la tortura que aplicaba sistemáticamente, y la Cruz Roja, que sabía todo y lo dejó pasar, fue sindicada como cómplice. Ocultó el horror para proteger su relación con el poder colonial. Ya sé que pensás que después de ese informe la Cruz Roja no hizo nada. Te equivocas. Hizo. La presión fue tanta que la Cruz Roja por primera vez tuvo que sacar un comunicado, muy cuidadoso, claro, tanto que no condenaba a Francia, no se mencionaba al ejército francés, ni a los militares, ni a la palabra tortura. Hablaban de malos tratos. Usaron la hipocresía de siempre, defendiendo la política de discreción como única manera de asegurar y mantener el acceso a los centros de detención. Argumentaron que una condena pública habría llevado a la expulsión inmediata de sus delegados, dejándolos a oscuras sobre la suerte de los prisioneros. Como si ese silencio le hubiera servido de algo a los torturados. Lo que el comunicado no mencionó fue el miedo a la desfinanciación. Al no condenar a Francia, la Cruz Roja se aseguraba que el bloque occidental, o sea, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, no retirarían sus contribuciones, que eran cruciales, contribuciones económicas, garantizando de esta manera la supervivencia financiera de Ginebra. O sea, entre parar la tortura o dejar de recibir dinero, fueron muy claros en la elección. Eligieron el dinero. El problema ya no era que le prohibieran hablar, como en la Italia fascista, en la Alemania nazi o la Corea del Norte comunista. El tema era ahora que cuando podía hacerlo, eligieron no hacerlo. No era la primera vez que discriminaba. La primera vez tuvo que ver nada más y nada menos que con su emblema. La cruz, que no es una cruz en todo el mundo, en los países musulmanes es una media luna. Así, si bien el origen no es religioso, como vimos en un principio, cada religión llevó su emblema a la Cruz Roja. Los católicos tienen la cruz, los musulmanes la media luna. Y nada más.
De las 3 grandes religiones monoteístas, 2 están representadas en la Organización Internacional Humanitaria Neutral. Hay una que no. Ya te imaginas cuál. Ese es el tema del próximo capítulo. Nos vemos.